Muy bien, muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Me da muchísimo gusto volvernos a encontrar en este tiempo y en este espacio. Y en particular, no se imagina la emoción que me da impartir este curso. Este curso en particular tiene mucha historia, pero también siempre que hemos querido programar este curso, el ego, no se imagina el ego cómo obstaculiza las cosas. Y nos suceden cosas impresionantes, porque pues al ego lo último que le interesa es que lo descubramos. Y es muy interesante lo que nos pasa muchas veces, cuando queremos lanzar este curso y por fin, por eso estamos muy contentos, muy emocionados de que por fin lo podamos nuevamente impartir. Es un curso que a lo particular me encanta, me gusta mucho y sobre todo ver el impacto que tiene en las personas. Créanme que es bastante motivador lo que va a suceder en sus vidas, que así espero suceda. Es un curso bastante confrontante con nosotros mismos. El ego precisamente lo que busca es el confrontarnos con lo que no queremos ver, con lo que no queremos reconocer de nosotros mismos. Así que pues me da mucho gusto volvernos a encontrar aquí. Y siempre que inicio un curso, me gusta iniciar con una canción que tiene mucho significado y que tiene también, me dice mucho a mí de lo que sucede en nuestra vida. Así que vamos a ir escuchando una melodía para arrancar. Les doy la bienvenida a todos ustedes nuevamente. Mi nombre es Roger Castellanos. Para los que me conocen, pues soy el codirector de Tu Bar Kabbalah Aplicada. Y ya en mi recorrido de ya más de 23 años de estudiar y enseñar la Kabbalah, pues me ha permitido como de alguna manera dimensionar muy bien las necesidades que tiene nuestra alma. Y inicio este curso con todo mi amor y con toda la intención de poder que ustedes puedan trascender algo importante en su vida. Siéntanse con la libertad de preguntar. Es importante la retroalimentación. Y pues en esta plática, en esta clase, vamos a dar una introducción general. Pero vamos a iniciar con esta melodía. Me dicen si la escuchan, si no, ponla directamente en línea. Ahorita me dicen si la escuchan. Es una melodía que seguramente algunos van a reconocer, pero que tiene que ver con esta situación de se acabó el... No se escucha. A ver. Permítame, si no nos la sacamos. Aquí no la ponemos. Ok.
un tema con la transmisión de la canción. Si no directamente desde YouTube acá en la otra. Pues, después la ponemos. Ok. Bien, esta canción se llama Coincidir, la interpreta Guadalupe Pineda, y en ella la coincidencia tiene que ver no con casualidades, sino tiene que ver cuando dos almas se están encontrando en un punto, en un tiempo, como está sucediendo en este momento con nosotros. Siempre tenemos coincidencias. En este momento todos los que estamos aquí reunidos estamos coincidiendo, pero la clave no es solamente coincidir, sino la pregunta que debemos hacernos siempre es, ¿qué tengo que hacer yo en esta coincidencia? Porque todos tenemos una misión y un trabajo que nos viene a mostrar todas las personas con las que nos encontramos. Así que podemos empezar con nuestras personas alrededor, con nuestros hijos, con nuestra esposa, nuestra pareja, nuestros amigos. ¿Cuál es realmente mi misión, esta coincidencia que estamos teniendo? Porque si algo tiene el ego, es que nos presenta muchas coincidencias de experiencias a veces no muy agradables, pero que tienen una función, que es precisamente reconocernos a nosotros mismos a través del otro. Nosotros fuimos creados, los sabios, fuimos creados para reconocernos a través del otro. ¿Por qué? Porque es muy difícil para el ser humano observarse a sí mismo. ¿Sí? Es muy difícil observarnos a nosotros mismos y entonces por eso está el prójimo, está de enfrente que me va a venir a mostrar aspectos de nosotros mismos que nos cuesta trabajo reconocer. ¿Sí? Ese es uno de los trabajos del ego. El ego difícilmente, si no es, por ejemplo, a través de este tipo de talleres, van a ver lo interesante que va a ser cómo nos vamos a autodescubrir, cómo nos vamos a encontrar a nosotros mismos en un proceso de mejora y de corrección. Pero las coincidencias, y pensemos en todas esas relaciones que hemos tenido, a veces algunas quizás no tan benévolas, pero todas traen un mensaje de corrección para nosotros. ¿Sí? Todas traen ese mensaje de un mensaje de trabajo en mí mismo. Así funciona este curso de lengua, ¿eh? Siempre trae sus... Pero bueno. Ok, continuamos entonces. Entonces, este curso del ego seguramente va a traer muchísimos cambios en nuestra vida, muy positivos. Nuestra vida va a empezar a modificarse, se van a empezar a abrir muchas cosas que a lo mejor están estancadas, ¿sí? Va a suceder mucho eso, van a empezar a fluir algunas. También vamos a empezar a ver muchos egos que no veíamos en nosotros, ¿de acuerdo? Y a nivel espiritual, que creo que es la parte más trascendental de trabajar nuestro ego, lo que va a suceder es que el ego, lo que hace el ego es que es como una especie de cortinas que bloquean el acceso con la conexión con la luz infinita. El ego es una capa muy densa que está evitando que recibamos la luz, que recibamos la abundancia, que recibamos la paz, todo lo que tenga que ver con la conexión con el Creador. Entonces, al trabajar nuestro ego, lo que vamos a hacer es desvelar algunas capas de negatividad, ¿sí? Y con eso, y esa va a ser la clave, donde nuestro presente va a empezar a cambiar muchísimo, ¿sí? Desde luego es un curso que nos va a confrontar mucho. ¿Y cuál es la finalidad desde el punto de vista espiritual? ¿Qué significa liberarnos del ego?
Para los que conocen un poco de Kabbalah, sabrán un poco sobre lo que es Egipto, lo que es el Misraim, que representa el mundo de las limitaciones. Cuando nuestras almas estaban atrapadas en la conciencia de Egipto, que es la conciencia dominada por el ego, Egipto está dominado por el faraón. El faraón es el gran ego, ¿sí? Desde el punto de vista de la conciencia. Y el regalo más bonito que tenemos a ir trabajando nuestro ego, pues es el camino de la libertad. ¿Pero qué es la libertad en la Kabbalah? Precisamente cuando dejamos que nuestro ego deje de mandar en nuestra vida, que nuestro ego deje de ser nuestro esclavizante, y entonces nosotros empezamos a tomar dominio ya de nuestra vida. Eso es lo que en Kabbalah se conoce como la verdadera libertad. Cuando ya liberamos nuestra conciencia, y como dice un maestro, cuando ya la mente domina la materia y no la materia domina la mente, que es lo que hace precisamente el ego. Muy bien. Siempre que inicio un curso me gusta dar algunas advertencias muy importantes, así lo considero. En primer lugar, no crean nada de lo que yo les voy a decir. ¿Qué significa no creer nada de lo que yo les digo? Las creencias no se trabajan en la espiritualidad. Las creencias nos limitan a nosotros mismos. En Kabbalah siempre estamos rompiendo creencias, rompiendo nuestras creencias, porque por alguna razón a nuestro ego le encanta buscar creencias, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, ellas nos limitan. Entonces, en primer lugar, no crean nada hasta que no lo apliquen en su vida, hasta que no vean cómo se transforman en ella, ¿sí? De hecho, vamos a tener una plática, una clase sobre creencias limitantes, porque son las que nos limitan, son las que nos causan incluso problemas emocionales, existenciales, etc. Entonces, primer punto. Segundo punto, en la espiritualidad no hay coerción. ¿Qué significa que no hay coerción? Que no podemos forzar a nadie a hacer su trabajo espiritual. ¿Esto por qué lo decimos? Porque muchas veces vamos a ver tantas cosas tan interesantes en las clases, que vamos a querer que los demás también lo empiecen a aplicar. Vamos a estar muy emocionados a veces con lo que aprendemos, y luego queremos que a lo mejor nuestra pareja, nuestros hijos, alguien en el trabajo, queremos aplicarlo, a que otros lo hagan. Pero la verdad es que solo estamos aquí los que tenemos que estar, los que escuchamos el llamado a nuestra alma. Así que, aunque queramos que los demás hagan su trabajo espiritual, no podemos hacerlo. Por eso se dice que no hay coerción en la espiritualidad. A nadie se le puede obligar. Todos llegamos cuando tenemos que llegar. Es nuestro deseo de nuestra alma la que dijo que estuviéramos aquí reunidos, ¿sí? Así que es otra advertencia que nos dictan mucho los maestros, ¿vale? Por otro lado, algo muy importante que yo siempre trabajo, no vean al maestro, porque el maestro también está en un proceso de corrección, ¿sí? Como yo digo, los santos están en el cielo. Así que todos tenemos un proceso de corrección. Tomemos la sabiduría. Mi función es ser un canal de la sabiduría, hacer Kabbalah. En Kabbalah, la Kabbalah se hace,
es hacer Kabbalah, es estar en un proceso constante de recepción. Y llega un momento en que no es uno el que habla, sino uno está transmitiendo lo que de alguna manera el alma de ustedes me está solicitando. Así que, y esto lo hago mucho porque a veces se corre el riesgo de idolatrar por completo al maestro. Y eso es uno de los grandes errores que se caen en las escuelas, a veces de todo tipo, incluyendo las espirituales. Y eso contraviene todo principio espiritual. Una cosa es el amor, el respeto que se da entre alumnos, y otra cosa es que lo idolatren, porque entonces ya entramos en otro terreno. Y desafortunadamente ahí es donde se da la caída en muchas escuelas, muchos maestros, y entonces yo siempre estoy en ese proceso. Cuando veo que ya hay un proceso como de idolatría, rompo ese ídolo para que nunca genere un ídolo a través del maestro. El maestro solo es un canal de la luz para todos ustedes. ¿Sale? Que ese es un tema de esta sociedad. Al ser humano y al ego, fíjense, lo vamos a ver más adelante, la idolatría es una de las causas de sufrimiento más importantes del ser humano. Donde nosotros tenemos idolatría, ahí tienes tu mayor fuente de sufrimiento. Ahora, ¿qué significa idolatría? Nada más de una manera rápida. Es cuando yo hago provenir mi supuesta felicidad, seguridad, alegría, de una fuente externa a mi propia divinidad. En ese momento yo entro en idolatría. Si yo idolatro el dinero tiene la capacidad de moverme a mí, de hacerme feliz o de hacerme triste, preocupado. Entonces, cada cosa externa, cada factor externo que mueve mi mundo emocional, principalmente, eso significa idolatría. La estoy idolatrando. Y entonces hay bastante mayor fuente de sufrimiento. Sí, y hay muchas fuentes de idolatría. A veces el conocimiento se vuelve un ídolo. ¿Sí? Las personas. Entonces, cuidado con las personas que idolatramos, porque ahí se van a convertir ellos en nuestra principal fuente de sufrimiento. ¿Por qué? Porque cuando el ídolo se destruye, se nos cae todo el proceso. Si yo idolatro a mi pareja, a mis hijos, y el día que hacen algo que no considero correcto, me duele mucho, pero es porque se me cayó un ídolo. Por eso es importante, y es trabajo del ego, buscar ídolos. Al ser humano le gusta buscar ídolos por todos lados, siempre está aferrado a algo externo. Y esa es una de las fuentes de sufrimiento más importantes. Acuérdense de esta regla. Donde tú tienes tu ídolo, ahí tienes tu mayor fuente de sufrimiento. Tarde o temprano ese ídolo se te va a derrumbar. ¿Sí? Uno de ellos es el dinero. ¿Sí? Cuando tengo dinero estoy feliz, cuando no tengo estoy triste. Cuidado, ese es el ego en la idolatría en su máxima expresión. Y este es un tema fundamental de sanación. Pero bueno, lo vamos a ir viendo. Solo estoy mencionando aquí la importancia de ir identificando nuestros ídolos y darnos cuenta que ahí no es ni ese dinero, ni son las propiedades, ni son los viajes, ni son las personas, ni es el estatus, ni es el reconocimiento. Nada de eso debería de ser mi fuente verdadera de felicidad. A veces lo confundimos con placeres. Sí, pero bueno, tema principal. Sí, y empieza a identificar dónde están los ídolos, porque ahí va a estar nuestra fuente de sufrimiento. Mientras todo es alegría, es muy bonito, pero apenas se me cae mi ídolo y es porque yo le di todo el poder a esa persona o a ese objeto o a esa circunstancia de ser dueño de mi mundo emocional, mental, etc. Bueno, y bueno,
algo muy importante, debemos estar dispuestos a incomodarnos. Si algo va a hacer este curso, es incomodarnos, ¿de acuerdo? Porque al ego no le gusta que lo toquemos. Entonces, cuando lo empezamos ahí, diría alguien, a testear, se empieza a incomodar, ¿sí? Entonces, tenemos que estar dispuestos a incomodarnos un poco, porque vamos a tocar la parte más sensible que es nuestro ego, ¿sí? Entonces, hay que estar dispuestos a incomodarnos. Así que, pues, nuevamente, bienvenidos y bienvenidos. Y qué bueno que estén dispuestos a vivir esta experiencia. Dios mediante, su vida será diferente en 12 clases más, ¿sí? Habrán encontrado muchas oportunidades de mejorar y trabajar en ustedes y, por lo tanto, de impactar en los demás de una mejor manera. ¿Vale? A manera de sugerencia, y es una sugerencia con la idea de absorber mejor lo que aprendemos. Ustedes como alumnos tienen esta clase, tienen acceso permanente a la grabación de todas las clases. Yo les recomiendo que las estudien. Está comprobado que es muy difícil que podamos aprender un gran porcentaje de lo que estudiamos en la primera clase. Y una recomendación que siempre le doy a los alumnos es que elaboren siempre un resumen de cada clase. Eso favorece mucho el aprendizaje, ¿sí? Y otro aspecto importante, cómo van a aplicar en su vida lo que aprenden. Porque si nada más vamos a obtener información y no voy a llevar a la práctica, como dice un maestro, un sabio, dice, sería mejor que no aprendieras nada, porque entonces nos llenamos solo de intelectualismo y eso se llama ego. Alimentaré mi ego. Yo necesito aplicar, llevar a la acción todo lo que yo aprendo. ¿Sí? Si no, se convierte en mero intelectualismo y entonces nos aumenta más nuestro ego. Y esto como maestro uno debe tener mucho cuidado. Un maestro nunca debe de alimentar el ego de nadie, mucho menos de sus alumnos, ¿sí? Y eso lo cuido mucho. Entonces, ese es el mensaje para que ustedes puedan aprovechar mejor, absorber mejor toda la luz que se va a revelar en las clases. Muy bien. Siempre que inicio un curso, me gusta leer una parte del Zohar. El Zohar, para los que no lo conocen, es el libro máximo, la Kabbalah. Y hay un pasaje del Zohar, se lo voy a leer en español, que encierra un gran regalo. Desde el punto de vista de la Kabbalah, toda persona, toda alma que decide iniciar un trabajo espiritual, que decide iniciar su trabajo espiritual, es protegido por la divinidad. Aunque todos somos protegidos, toda alma, todo ser humano que decide iniciar un trabajo como este, es protegido adicionalmente por la misericordia del Creador. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que cuando nosotros iniciamos un trabajo espiritual, muchos procesos negativos que pudiéramos estar viviendo se empiezan a detener. Los juicios que pudieran a llegar, que estuvieran programados para llegar a nosotros, empiezan a minorar. No se van a eliminar 100%, pero empiezan a disminuir muchísimo. ¿Por qué? Porque el mensaje que nosotros le estamos mandando a la divinidad es que vamos a hacer nuestro trabajo de corrección.
Y la misericordia tiene que ver con eso. Tiene que ver con que el Creador no nos juzga por su misericordia. Dice por ahí, si nosotros fuéramos juzgados por nuestras acciones negativas, no sobreviviríamos. Pero gracias a la misericordia del Creador, es que estamos protegidos. Entonces voy a leer esta parte del Zohar, porque es el primer versículo del prólogo del Zohar, y que tiene ese secreto. Que todo estudiante de Kabbalah, todo estudiante lo protege, ¿sí? Y por eso me gusta leerlo, porque vamos a revelar la luz de la misericordia para todos nosotros, para que a partir de ahora seamos protegidos y que se nos entregan muchos juicios, enfermedades, problemas económicos, de mucho tipo, empiezan a disminuir, porque eso es lo que sucede con todo estudiante de Kabbalah. La luz del Creador la empieza a proteger. Entonces voy a leer, dice la introducción, el secreto de la protección espiritual es revelado a través de un discurso abundantemente metafórico dado por Rabbi Hizkiya. Rabbi Hizkiya explica que las fuerzas espirituales que nos protegen y velan por nosotros son llamados los 13 atributos de la misericordia. Ellos son transmitidos a nuestro mundo a través de las primeras 13 palabras de la Torá. Cuando se decretan juicios en contra nuestra, estas fuerzas pueden protegernos de su influencia. Comenzamos a acercar esta luz de protección hacia nosotros en el momento en que comenzamos a examinar, contemplar y escuchar las formas y secuencias de este texto. Voy a leer el primer versículo para que entonces todos recibamos esta protección de la misericordia. La misericordia es la que detiene los juicios, ¿sí? Es la que nos protege contra juicios. ¿Qué es un juicio? Pues son las consecuencias decretadas por nuestras transgresiones. Toda transgresión que nosotros hacemos a las leyes espirituales, a los preceptos, tiene una consecuencia que es decretada hacia nosotros y que en algún momento dado de nuestra vida llegaría. Los 3 atributos de la misericordia atenúan o disminuyen este impacto. ¿Por qué? Porque el mensaje que le estamos mandando al Creador es: dame oportunidad de corregirme, no me mandes juicios, porque yo acabo de iniciar un proceso de trabajo espiritual. Ese es en el fondo. Y bueno, si queremos recibir más misericordia, que por cierto estamos en la última semana prácticamente del mes de Virgo, este mes de Virgo es el mes de la misericordia en su máxima expresión, porque la misericordia es lo contrario del juicio, y el mes de Virgo está caracterizado por el juicio. Si algo tiene de característica signo Virgo, pues que nos podemos pasar enjuiciando a medio mundo. ¿Cuál es el secreto para protegernos también nosotros? Que seamos misericordiosos con los demás y que por lo tanto no emitamos ningún juicio contra nadie. Nosotros tenemos que aprender a ver solo la bondad de los seres humanos. Y es un trabajo muy bonito que nos da la Kabbalah. Sí. En la medida que nosotros empezamos a ver solo lo bueno en los demás, cualquier juicio es eliminado. ¿Sale? Muy bien, voy a leer esta parte que dice así. El primer párrafo dice: el lenguaje del Zohar es un lenguaje muy complejo, muy metafórico. Dejemos que nuestro corazón escuche, y al leer el Zohar lo que hacemos es revelar esa luz. Y dice así: Rabbi Hizkiya abrió la discusión con el versículo como la rosa entre las espinas. Él pregunta: ¿qué es la rosa? Y él responde: es la congregación de Israel, la cual es Malhut. Porque hay una rosa y hay una rosa. Así como la rosa entre las espinas está matizada con rojo y blanco,
Así está la congregación de Israel, afectada por las cualidades de juicio y de misericordia. Así como la rosa tiene 13 pétalos, así la congregación de Israel está rodeada por los 13 atributos de la misericordia. De este modo, entre la primera mención del nombre Elohim que aparece en el pasaje "En el principio Elohim creó", de Bereshit 1:1, y la segunda mención de Elohim, hay 13 palabras en el versículo que se traducen como el cielo y la tierra era sin forma y vacía, y oscuridad era sobre la faz del abismo y un viento. Estas palabras rodean y cuidan a la congregación de Israel. Sea pues que con esta lectura seamos protegidos a partir de este momento por estar mandando el mensaje al Creador de que estamos en un proceso de corrección. A los que están identificados con la Kabbalah, claro que cuando se habla de Israel, no se habla en absoluto de ninguna nacionalidad, no se habla en absoluto de ni siquiera de un terreno físico. Israel es un código que identifica a las almas con un gran deseo de conexión, de hacer su trabajo espiritual. Ese es un israelita. El hecho de que estemos aquí reunidos es porque nuestra alma tiene un deseo muy importante y ese es un israelita. ¿Sí? No tiene nada que ver con ningún tipo de nacionalidades, ni de países, ni nada por el estilo. ¿De acuerdo? Entonces, un israelita es un código para un alma con un gran deseo de unirse a la luz del Creador a través de su trabajo espiritual. ¿De acuerdo? Así que esto para los que no están muy involucrados con el concepto de la Kabbalah. ¿Sí? Muy bien. Vamos a empezar a entrar de lleno a los temas del ego. Y voy a empezar con lo que yo le denomino las 22 leyes del ego. Muchos de ustedes habrán visto algunas publicaciones que hicimos. Esas, algunas de ellas son las leyes del ego. Y es con esto con lo que pretendo empezar a darle un enfoque, a dar el marco de referencia de muchas cosas que vamos a ver en este. Así que voy a ir viendo algunas leyes y las voy a ir explicando de una manera concisa, ¿sí? Pero es muy importante para que vayamos entendiendo cómo funciona el ego. Cualquier pregunta, por favor, saber. Seguramente tu pregunta será la duda de alguien más. Hay una pregunta, César. No, maestro, no. Para agregar ahí que con la vara que mide será medido inclusive con más severidad. No sé si no te entendí, César. Sí, me escuché, maestro. ¿Aló? Maestro. Escuché bien, César. Ahí sí me escucha, maestro. Ya te escucho mejor. Que para hacer pues hay un aporte que dicen las escrituras que con la vara que mide serás medido. Inclusive cuando uno empieza a juzgar a otro, uno es juzgado con más severidad. Sí, esa ley es una ley estable. Con la vara que midas serás medido. Hay una ley que se llama la ley medida por medida. ¿Sí? Y ahí es donde entra esta ley. ¿Qué haces, César?
No, la idea es que vayamos participando, ¿sí? Vamos participando y esto va alimentando también la plática. Y como les decía, a veces la nota de alguien es la pregunta de alguien, es la pregunta de otro, ¿no? A veces si lo dejamos al final se pueden perder muchos temas que en ese momento tenían una pregunta. Entonces, esa es la idea de las preguntas. O sea, vamos a tratar de que hagamos algo que nos retroalimente a todos. ¿Vale? Así que, al contrario, los invito a que pregunten si tienen dudas, si tienen reflexiones, etc. Muy bien. Primera ley. La trampa más poderosa del ego o del satán, como algunos le llaman, es hacernos creer que nuestras acciones negativas no tienen consecuencias. Esta es una de las causas por las cuales el ser humano no cuida su comportamiento. ¿Por qué? Porque pensamos que no pasa nada. ¿Sí? Aunque yo sepa que algo no es correcto, aunque yo sé que estoy haciendo algo que no es correcto, lo sigo haciendo. ¿Por qué? Porque el ego es una capa que nos pide acceder a los niveles más elevados, pues vemos que no pasa nada. A lo mejor yo ofendo a alguien, lastimo a alguien, engaño a alguien, le robo a alguien, y vemos que no pasa nada. ¿Sí? Pensamos que el cosmos impune. Pensamos que el cosmos es como se aplica la ley en nuestros países, que hay impunidad. No, a nivel espiritual no existe la impunidad. A nivel espiritual, todos nuestros actos tienen consecuencias, sean positivos o sean negativos. El punto es que a nivel espiritual, cuando se encuentra fuera de la causa del tiempo y de la causa del efecto, se encuentra fuera del tiempo y del espacio, las consecuencias no nos llegan de inmediato. Entonces, una de las conciencias más importantes que tenemos que desarrollar es tener clarísimo que cualquier acto que yo haga, positivo o negativo, inmediatamente a nivel espiritual, su consecuencia es emitida. Que no llega de inmediato por factores de tiempo y espacio, ese es otro tema. Pero el ego nos hace creer que no pasa nada. ¿Sí? Y aquí entra una de las leyes también muy importantes, así como la decía César, la ley de medida por medida, de con la vara que has medido. Bueno, esta ley, este es un principio espiritual que para algunas personas puede ser muy difícil de asimilarlo, porque contrae muchas responsabilidades. ¿Cuál es ese principio espiritual? O sea, todo caos que tenemos en nuestra vida es consecuencia de nuestras transgresiones previas. Así que todo que tú puedes ver hoy en día, parece que hoy, toda circunstancia que tú puedes estar viviendo hoy es solo consecuencia de nuestras transgresiones pasadas. Transgresiones a las leyes universales, incumplimiento del precepto, etc. Y esto tiene un trasfondo muy fuerte. ¿Por qué? Porque yo tengo que asumir entonces responsabilidad de todo lo que me pasa en mi vida y por lo tanto no hay ni víctimas ni hay culpables. Yo solo soy el que ha apretado el botón de todo lo que me sucede en la vida. Enfermedades, engaños, problemas económicos, de salud, deudas, todo nosotros hemos causado de alguna manera. Erika. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, profesor. Oiga, es que tengo una duda
porque si nosotros somos los responsables de todo, en el caso, por ejemplo, de hace 1 año y medio falleció mi mamá y yo no pude controlar absolutamente nada de lo del hospital. Yo la llevé, los doctores tomaron conciencia de todo eso, entonces aquí la cuestión es, yo aprendí en esa estadía del hospital, que fueron 4 meses dificilísimos, de las cuales mi mamá salió pues muerta del hospital. Yo aprendí ahí que no puedes controlar absolutamente nada y todo el poder lo tiene Dios, todo. O sea, Él es el que decide todo a final de cuentas. Entonces, me estoy confundiendo. Si me puede apoyar a resolverme mi duda, si es tan amable. Gracias. Todo lo define el creador al final, pero todo está basado en las consecuencias de tus actos. Sí. O sea, al final el creador incluso es el que hace actuar nosotros mismos de acuerdo a nuestro nivel de conciencia. Sí, esta pregunta que me haces, me la hacen muy constantemente. Sí. Pero nosotros somos los causantes. Haz de cuenta que el creador es como dejó sus leyes. Y dice, si haces esto, te va a pasar esto. ¿De acuerdo? Si metes el dedo en un enchufe, te va a hacer electrocutar. O sea, hay leyes que ahí están. Nosotros somos los que rompemos la ley y por lo tanto generamos una consecuencia. Sí. Las leyes fueron dictadas, digamos, son dictadas por el creador. Pero ahí están. Simplemente es como una ley cualquiera, o la constitución, o lo que queramos. Ahí está, se deja la ley. Yo sé si la cumplo o no la cumplo, si no la cumplo, pues voy a pagar las consecuencias, ¿sí? Etcétera. Ahora, las enfermedades y todo lo que pasamos en nuestra vida como que creemos que es negativo, al final solo es ese pago de factura que hacemos de los juicios que tenemos. ¿Sí? De hecho, es una manera muy interesante de bajarle a los juicios. Si yo estoy pasando por una enfermedad, yo no lo quiero. Y yo digo, esta enfermedad que sirva como pago, ¿sí?, de mis transgresiones pasadas, empiezo a minorar el proceso. Así debemos de tomar todo ese caos que sucede en nuestro. Es como ese pago ya de juicios, porque hay dos formas de eliminar juicios. ¿Sí? Hay dos formas. El árbol de la vida de la Kabbalah se compone de 2 columnas y una central. Y hay 2 formas de eliminar juicios. Una es a través precisamente de pagar las consecuencias, a través de enfermedades, de problemas. Ahí estamos. Es una forma de pagar a través del dolor, ¿sí? A través de todo lo negativo que vivimos aparentemente. Entonces es una forma de como de pagar la factura, que es la forma más dolorosa. Sí, es la forma más dolorosa de pagar. Y la otra forma de quitarnos los juicios es a través de la reflexión, ¿no? ¿Sí? A través de hacer nuestro proceso de corrección espiritual. De hecho, en este curso, al ir trabajando nuestro ego, vamos a eliminar muchos juicios en consecuencia de que vamos a eliminar muchas conductas negativas en nosotros que nos puede estar detonando hoy en día muchos juicios. Entonces vamos a detener. Entonces, ese es el tema, ¿sí, Erika? La ley ahí está. Nosotros somos los que decidimos pasarnos el alto y entonces tenemos que pagar las consecuencias. ¿Sí? Gracias. Bueno, José Rubio, adelante, José. Sí, maestro, mira, tengo una duda. Con respecto a esta primera ley, también hay algo que se llama como ley del péndulo, que todo avance tiene un retroceso. Entonces, ¿cómo puedo diferenciar cuando estoy teniendo un pago de factura o digamos, un abono karmático a cuando estoy en la ley de retroceso? Gracias. Esa ley de retroceso, a ver, cuéntame.
dimensiones. Oh, es que esto es como metafísico, así como dicen, como es adentro es afuera, como es afuera es adentro. Hay otro que dice que se le llama ley del péndulo, no me acuerdo textualmente cómo dice, de que todo avance tiene un retroceso, todo inicio tiene un fin, como es arriba es abajo y así. Quizás a los extremos, pero habría que revisar muy bien cómo dice O esta no ley. sé ajá, si no tiene nada que ver con esto, también pues lo respeto. Nomás que me surgió esa duda ahorita en mi mente. Ok. Posiblemente si la revisamos podemos encontrar alguna conexión, pero ahorita sí, si esas son las leyes también del equivalión, ¿no? Mm, Sí, así es, son las leyes del Kybalión. ok. Hay que revisar más a detalle qué dice esa ley y seguramente tiene una conexión, pero no, ahorita en este momento no la tengo clara esa ley, como viene. Sí, me la imagino, pero pues, sí quisiera no mejor meterme a opinar si no la tengo clara. Bien, Gracias. y hablando de esta ley este es un tema importante en el sentido de que todo acto que nosotros hacemos tiene una consecuencia. ¿Sí? Dicen los cerebros, qué pasaría si en este instante hacemos un acto, no sé, ofendemos a alguien, inmediatamente viniera alguien y nos ofendiera? ¿Sería? Si yo robo ahorita, inmediatamente alguien viene y me roba, ¿cómo estaría nuestro comportamiento si así sucediera? ¿Qué pasa si yo hoy hago un acto de bondad y al minuto me es retribuida ese beneficio, esa bondad que hice? ¿Cómo sería nuestro comportamiento? Sí. Irritante, Seguramente enojado. nos cuidaremos mucho, ¿sí? ¿No? Nos cuidaremos mucho de cualquier acto que hiciéramos, o estaremos haciendo muchos actos de bondad porque sé que me van a repercutir positivamente. O sea, eso es lo que estaríamos haciendo. Bueno, nos indican los sabios que eso es lo que sucede a nivel espiritual. Nada más que por factor de tiempo y espacio se pierde que nosotros no lo recibimos. Pero debemos tener esta conciencia. Sí. Esta fue la trampa que usó, y por eso la primera ley que se maneja, es la trampa que usó la serpiente para convencer a Eva de que probara del árbol del conocimiento del bien y del mal. Lo que le dijo fue, mira, yo ya lo comí, y el Creador dijo que si lo comías moriríamos, y mira, yo ya lo comí, no pasó nada. O sea, y bajo esa idea es como se empezó a caer la conciencia. Eva lo creyó, se lo pasó a Adán, y Adán también creyó en Eva, pero es porque se desconectaron en ese momento. La serpiente le hizo creer a Eva que no pasaba nada. ¿Sí? Entonces, debemos de cuidar mucho este nivel de conciencia porque el ego nos hace creer que podemos seguir ofendiendo, lastimando, engañando, robando y que no pasa nada. Pero cuando nos viene la consecuencia, no sabemos de dónde viene. ¿Por qué? Porque no recuerdo ni relaciono mis actos del pasado con mi presente. ¿Sí? Entonces, es importante tener este nivel de conciencia para contrarrestar el trabajo de María Álvarez, gracias, qué gusto. Tengo una duda. Cuando ya hemos cometido las transgresiones, ¿qué es lo que se tiene que hacer ya en este caso? Pues final, el objetivo es, estamos en esta vida desde la perspectiva de la Kabbalah, por una sola razón, que es hacer nuestro tikkun, que significa corrección, ¿sí? Es lo que nos como la oración que nos había dado en la clase pasada. Creo que sí, Ok. creo que sí, María. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es muy simple, incluso lo que tiene que ver con este curso. Corregirme. ¿Corregir qué? La conducta negativa que yo ya estoy reconociendo que lo es.
En el momento en que yo elimino la conducta negativa dentro de mí, los juicios que se hayan decretado como consecuencia de mis conductas pasadas negativas, ya no me van a llegar. Esa es la herramienta, por eso se dice que estos ya estamos en Teshuvá, que es el proceso total de corrección que hacemos, escudriñamos hasta nuestros más pequeños errores o faltas, con la finalidad de corregirlos. Finalmente, y esto está relacionado con la pregunta que hacía, finalmente al creador no le interesa que nosotros paguemos las consecuencias de nuestros actos. Lo que le interesa al final es que nos corrijamos a nosotros mismos, que nos corrijamos de nuestras conductas negativas que están haciendo que dañemos a los demás y que nos dañemos a nosotros mismos y que dañemos la imagen divina. Porque en realidad cuando hacemos un acto de egoísmo también estamos dañando a la propia imagen divina. Desde un punto de vista metafórico, ¿de acuerdo? Porque a la divinidad nadie puede dañarla. Eso está mucho más allá. O sea, imagínense la creadora de los universos y universos que hay en este universo, pues no es como un ser humano que sienta daño de algo. Pero cuando hablamos de esos términos es para dar una idea más metafórica, para explicar qué sucede. Entonces, al creador no le interesa que paguemos las consecuencias, le interesa que hagamos nosotros. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de que yo puedo eliminar todos los juicios que tengo en mi vida? Cualquier cosa, corrigiendo la conducta negativa. ¿Cuál es el tema? Y lo vamos a ver en este curso, que hay infinidad de conductas que desconocemos, que estamos de alguna manera transgrediendo las leyes. Hay muchas conductas que no sabemos, que son transgresiones a las leyes espirituales. Y por lo tanto no sabemos que estamos recibiendo y recibiendo muchos juicios, porque a lo mejor ni sabemos que estamos cometiendo muchos actos que no son correctos. ¿Sí? Es como cuando a veces vas a un país extranjero, no conoces sus leyes y de pronto te infraccionan. ¿Y qué hice? Pues en este país está prohibido esto. Ah, ok, no sabía. Pues aunque no sepas, te aplicamos la ley. Eso es lo que pasa y ese es el tema y eso es mucho de lo que vamos a ver en este curso. Vamos a aprender muchísimas conductas, a ver muchas conductas que no sabemos ni siquiera que son egocéntricas o transgresiones. Y entonces a lo mejor vamos a descubrir dónde está una de mis causas más fuertes de caos hoy en mi vida. Sí. Porque no tenemos la sabiduría para saber todas las conductas negativas que cometemos. Sí, la mayoría tenemos una idea de ciertas conductas, pero se van a dar cuenta que hay muchísimas más que ni nos imaginamos. Que a lo mejor a diario estamos transgrediendo muchas leyes espirituales y ni en cuenta. Pero cuando nos llega la infracción, vía juicio, vía enfermedades, problemas, no sabemos por qué fue. Siempre buscamos afuera. Hay un culpable, no. Simplemente no estoy consciente de muchas transgresiones que yo estoy cometiendo. ¿Sí? Entonces, en conclusión, la mejor manera de quitarme las transgresiones es precisamente eliminando el comportamiento negativo. Cuando yo me corrijo, todos los juicios que estaban decretados por mi conducta anterior ya no me van a alcanzar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la persona que cometió esa conducta quedó en el pasado. Y cuando vienen los juicios en el presente y buscan a esa persona, ya no la encuentran porque ya es otro ser. Ya no encuentran a la persona negativa. Eso es lo que sucede, digamos, muy imaginativamente. ¿Sale? Y todo el trabajo de esa corrección. Por eso se le acaba, ¿cuál es tu trabajo? Hacer corrección. Y este curso del ego nos va a mostrar como 100 o más correcciones. ¿Sí? Yo creo que muchas más. ¿Vale? ¿Tengo otra pregunta? ¿Comentario? Bien. Bien.
Cuando buscamos entre el bien y el mal, abrimos las puertas a la negatividad. ¿Sí? Es una ley muy importante. Todo esto es producto de un trabajo de conciencia. El ser humano está muy acostumbrado a juzgar entre el bien y el mal. Eso significó precisamente la caída de la conciencia, porque el Creador les dijo a Adán y Eva: tomen del árbol de la vida, pero no tomen del árbol del bien y del mal, o del árbol del conocimiento. Pero ¿qué pasa? Que empezamos a juzgar entre el bien y el mal. Cuando nosotros empezamos a juzgar entre el bien y el mal, lo que sucede es que nos colocamos en la columna de juicio, en la columna judicial, le llaman algunos, en la columna de la causa y el efecto. O sea, entramos a las leyes de la causa y el efecto. ¿Sí? Es un trabajo de conciencia muy poderoso y muy bonito. Si tú quieres empezar a quitarte juicios en tu vida, no juzguemos nada entre bien y mal. Mantengámonos en el centro. En el centro. ¿Sí? Este es un principio importante. Entonces, cuando yo juzgo entre el bien y el mal, ya me fui del lado del causa y el efecto, ya voy a estar sujeto a las leyes judiciales del cosmos, ¿sí? Porque al fin y al cabo, en un nivel más elevado de conciencia, todo es bondad. No existe el bien y el mal. ¿Por qué? Porque la luz infinita del Creador solo es bondad y misericordia. Y todo lo que deriva de ella, que es todo lo creado, solo en su esencia es bondad y misericordia. Cuando nosotros vemos algo malo, simplemente es porque no tenemos la habilidad de ver el bien en eso aparentemente malo. No tenemos la habilidad de ver la bondad del Creador. Y ese es el trabajo de la Kabbalah. Revelar la luz de este mundo físico, inyectarlo de bondad y de misericordia. Pero es conciencia natural, el ser humano está juzgado. Por ejemplo, y esto también es muy sanador si lo sabemos aplicar. Si tú crees hoy en día que estás pasando una circunstancia negativa, mala, si estás triste, estás preocupado, es porque estás dejando de ver la bondad que hay ahí. ¿Sí? En realidad hay mucha bondad, nada más que por mi estado de conciencia no lo estoy viendo. ¿Sí? Estoy en un estado totalmente del ego. ¿Sí? Pero en realidad solo es mi falta de ver, mi falta de conciencia de ver la bondad que hay en ello. Por ejemplo, les decía yo hace un rato, si yo tengo una enfermedad, Dios no lo quiera, y yo le empiezo a inyectar bondad a esa enfermedad, y empiezo a decir, ok, con este dolor pago mis juicios, eso es muy bueno. Nos enseña un sabio, dice, agradece por tus enfermedades. Si nosotros decimos agradecer por todo aquello que consideramos malo, esa es una herramienta para bajarle mucho al juicio. Incluso podemos hasta eliminarlo. ¿Sí? Yo sé que esto es algo muy fuerte. Ese es el nivel de los más elevados de la gratitud. La gratitud no tiene nada que ver con agradecer cuando recibo cosas que me gustan. La gratitud también tiene que ver con agradecer con aquellas cosas que a lo mejor considero que son malas, pero en realidad no son malas. ¿Sí? Ahí es la verdadera gratitud. ¿Sí? Agradecer, dicen, por todo lo malo. Y si hacemos esto 40 días y ponemos a rezar y agradecer, o a 50 días, gracias por esta enfermedad, gracias por esta quiebra económica, gracias por mis deudas, gracias que me engañaron, gracias por lo que quieras.
a disminuir y hasta eliminar por completo esa negatividad. Recuerden, cuando juzgamos entre el bien y el mal, es cuando entra la negatividad a nuestra vida. Le abrimos la puerta ahora sí al mundo de la negatividad. Si nos colocamos en la columna izquierda del árbol de la vida, que es el juicio de la Gemara, y ahí opera todo el tiempo la causa y el efecto. Sí. Entonces, esa es otra ley súper importantísima para empezar a trabajar. Solo existe bondad, solo existe misericordia del Creador. Si no la vemos, porque todavía mi visión espiritual necesito trabajar. Todavía no puedo ver la bondad en ello. Eso no significa que no exista. ¿Vale? Esa es una manera también de disminuir todos los procesos negativos que traigamos en nuestra vida. Y démosles esa abundancia. Sí. Esto es lo que nos lleva a un momento dado. En el árbol de la vida hay una vasija que se llama Da'at, que es el conocimiento, pero es el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios solo se accede a través de dos vasijas que se llaman Chokmah y Binah. Pero el conocimiento de Dios, cuando uno empieza a conocer a Dios, te vas a llegar a esta conclusión: que Dios solo es bondad y misericordia. Entonces, si pudiéramos conocer a la divinidad, lo más que se puede acercar un alma. El atributo de la divinidad solo es bondad y misericordia, no tiene otro. Y eso, cuando uno empieza a conocer a Dios, empieza uno a ver el mundo así. Y todo lo que nos pasa lo llenamos de bondad y misericordia. Entonces nos alejamos del bien y del mal. Sí. Muy bien. Otra ley importante. El Satán fue creado para que aprendamos a ganarnos la luz. Por eso a Satán se le conoce como el gran oponente. Las razones por las que estamos en esta vida, les dije que es hacer nuestro tikkun. Pero nuestro tikkun es la acumulación de luz gratuita. ¿Qué es luz gratuita? En Kabbalah hay un concepto que se llama pan de la vergüenza. Y el pan de la vergüenza es precisamente cuando estamos haciendo luz, trayendo luz a nuestra vida que no nos hemos ganado. ¿Y saben ustedes cuál es una de las maneras más normales con la que atraemos luz gratuita en nuestra vida? Las conductas egocéntricas. ¿Sí? Cada vez que yo alimento mi ego, estoy trayendo luz gratuita a mi vida. De eso me encarga el ego. ¿Sale? Y ese es el oponente que tenemos que ser nosotros, liberarnos de ese pan de la vergüenza. Porque en cada pan de la vergüenza que nosotros traemos nos genera un tikkun. Por ejemplo, si yo me enojo, ¿qué pasa cuando nos enojamos? Tomamos mucha luz. ¿Sí? Mucha luz. ¿Sí? Entonces, al jalar mucha luz, se siente bonito. ¿De acuerdo? O sea, se siente muy bonito cuando uno se enoja y dice lo que quiere decir. En ese instante uno se siente muy bien. ¿Por qué? Porque alimentamos nuestro ego. Pero lo que hicimos fue traer más luz gratuita y eso nos va a generar un proceso de corrección, nos va a generar un vínculo el día de mañana. ¿Sale? Entonces, el Satán, precisamente, ¿para qué fue creado? Para que aprendamos a ganar una luz. Él es el oponente, es el que no quiere que nosotros estemos aquí. Este curso, se lo dije al principio, trae muchos egos. ¿Sí? Este curso exalta los egos de todo el mundo. ¿Sí? Incluso estoy seguro que muchas personas quisieron estar en este curso y no pudieron. Incluso muchos de ustedes la pensaron. ¿Por qué?
porque el ego no quiere que lo descubramos. Y lo que les digo que era mi esposo real, para sacar este curso nos llevó como 2 años volverlo a sacar. ¿Sí? Porque el ego ahí está por ahí. Por eso exaltamos los trabajos, por eso invocamos la misericordia, ¿sí? Y como nunca el mismo este curso nos exige a nosotros bastante trabajar en nosotros mismos, no dejarnos llevar con nuestro ego, ¿sí? Por ejemplo, el enojo, ¿no? Les decía hace rato, si yo me enojo, estoy trayendo, el enojo es un estado del ego y es uno de los egos más grandes, es de los más destructivos de nuestra vida económica, de nuestros bienes, de muchas cosas, ¿sí? Ya hablaremos, tendremos una clase especial del enojo, porque es tan importante el enojo, que tenemos que tratar de erradicar. El enojo es la causa de pérdidas de negocios, de clientes, de relaciones, de muchas cosas. ¿Sí? Y es muy normal en ese lugar. ¿Sale? Entonces, el Satán fue creado para eso. Es nuestro oponente, porque si obtuviéramos la luz gratuita fácilmente, nos genera más de la vergüenza. Entonces, todo aquello que nos obstaculiza llegar a la luz, ahí está nuestro trabajo de corrección. Escribe el canal, escribe. Sí, vamos. Hola, Mar, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola, maestro. Bueno, yo ahí, qué bueno que va a dar una clase especial del enojo. Yo me he descubierto que cuando me enojo, bueno, creo que alguna vez se lo platiqué. Siempre que algo me pasa, o sea, yo no debo de manejar enojada. Se me poncha una llanta, algo pasa al carro. O sea, es así como, de verdad, o sea, yo ya hasta mi mamá lo... Si sales, por favor, no manejes, deja el coche ahí porque te va a pasar otra cosa. Entonces es cierto, al final del día, pues, ¿qué repercute? No solo en eso, ¿no? Sino en que, pues, tengo que hacer otro gasto, ¿no? Pagar la reparación del coche o la llanta, pero sí, me ha pasado mínimo 4 veces, ya así contando, que cuando me enojo se me ponchan las llantas. Entonces, sí, esa clase definitivamente la espero. Gracias, Pablo. Muy bien, ¿alguien más? Miguel Ángel. Miguel, también. Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Vamos. Sí, maestro, eso ya lo hemos visto en otras clases y todo, y siempre hay algo nuevo que aprender. Pero, y menciona este tema de el enojo, de cuando uno se enoja y jala mucha luz y todo, pero hay un tema ahí, fíjese, que a lo mejor es por desinformación o por, no sé, que muchas veces dicen, sácalo, porque si no te vas a enfermar, incluso hasta los mismos especialistas, digamos, en psicología, si quieres, no sé cómo llaman, pero mencionan eso, de que lo saques, porque si no te vas a enfermar y y el otro. Pero ahora que veo, digo, pienso que hay otra manera de poder sacarlo que no sea de esta forma del enojo. Y quizás es por eso, porque nos falta espiritualidad para poder manejarlo de otra manera. Claro. Está bien que lo saques, pero sacarlo delante del espejo. No delante de la persona que quieres que te hace enojar. ¿Sí? O sea, a lo mejor es una energía que hay que sacarla de alguna manera, ¿verdad? Pero no con las personas que nos causan enojo. El enojo finalmente solo es el enojo es la base de la idolatría. Cuando la gente no se comporta como yo creo que debería de comportarse, me enojo. ¿Sí? Y entre más, y les hablaba yo hace rato de las creencias, entre más creencias tengo, y generalmente vienen muchas de la familia, más tengo yo muy reducido mi proceso del deber, más amplio mi proceso del deber ser. Entonces tengo un deber ser muy amplio y es que así debería ser, así debería ser, así debería ser. Entre más deber ser tengo, más expuesto todo el enojo. ¿Por qué? Porque cuando una persona no se comporta dentro de mi parámetro, de mi deber ser, me enojo. ¿Sí? Me enojo. Es una de las causas del enojo. ¿Sí?
Hay personas que son bien quisquillosas en muchos temas, en su casa, en el orden, en la limpieza, en muchísimos temas. Y apenas haces algo fuera de ella, se enoja. ¿Por qué? Porque tienen un proceso del deber ser tan estricto, pero eso los encierra, es muy limitante. O sea, es muy limitante vivir así, ¿verdad? Porque el enojo es querer que la gente se comporte como yo quisiera, de acuerdo a mis parámetros, y eso pues va en contra de toda la naturaleza espiritual, ¿no? O sea, cada ser humano fue hecho con ciertas características, y por lo tanto, pues tenemos que respetar la forma de ser de todo el mundo. José. Y peor creo que Adelante, cuando José. idolatramos, perdón, Ah, sí, peor creo que cuando idolatramos algún objeto, como un auto, porque el auto no funciona como quiero funcionar, o me idolatro a mí mismo porque me golpeé con la cama y no me comporté como yo debía o debería de comportarme, no sé. claro. Idolatramos objetos. ¿Qué es la idolatría? Que estoy derivando mucho placer y felicidad de ese objeto. Creo que es mi fuente de felicidad, ¿no? Ahorita me acordé de un caso que me tocó hace muchos años con una persona muy cercana, ¿no? De pronto, pues tenía su coche nuevecito, uno de sus tíos le pidió las llaves para moverlo porque iban a meter otros coches en el garaje y que le dan rayos su coche. No, ¿para qué quieres? O sea, no se la acabó el tío con la sobrina. O sea, la sobrina le dio hasta la despedida al tío. Y ya después platicando con ella, después de algunos años, le hice ver esto y realmente se dio cuenta que, o sea, no, nada tenía que ver el haberse enojado tanto con el conflicto o lo que le dijo a su tío, que además era una persona muy querida para ella, y que para su mala así, experiencia de vida, su tío murió a los pocos meses de cáncer, ¿no? Entonces, todo ese proceso le vino encima, pero a ver, valió la pena enojarme solo porque me rayó mi carro nuevo, haberle dicho todo eso a una persona tan querida para mí. El enojo no respeta nada de eso, ¿no? Pero bueno, es importante, es parte es una de las, acuérdense de lo que les digo, el enojo, la ira, es una de las causas más importantes de la pérdida en nuestra vida de dinero, de negocios, de salud, de relaciones. Lo vamos a ver, pero este es un mensaje central del enojo, así que no nos conviene para nada. Obviamente hay que trabajar, y lo vamos a ver. Adelante. Solo un añadido a la participación de Pamela, creo, Sí. que dice que cuando se enoja algo le pasa, algo malo. No, algo malo, algo bueno, porque fue una buena protección. Claro que no sabes lo que haces cuando estás enojado, estás con el destructor, ¿no? Sí. O sea, están los ojos y chocas, golpeas a alguien, aplastas a alguien. ¿No? Sí. Al final, ay, se poncharon la llanta, mejor, porque igual y ahí te ibas estampabas por los sanos y te golpeaba el cabeza. Pero no pensé hace rato. Y realmente eso que le pasa a Pano, pues de una manera estamos protegiendo, Pano, porque puede ser que con el enojo, en el enojo perdemos muchas cosas. No, y no es mejor irse hasta que se Sí. Y bien, bueno, sigamos. La siguiente ley, bueno, ya lo he comentado con la plática, el tiempo y el espacio son cortinas que ocultan las consecuencias de nuestro ego. ¿Sí? Por eso creemos que somos impunes, por eso creemos que podemos seguir comportándonos negativamente con todo el mundo, porque no nos pasa aparentemente nada, o porque no vemos que lo que estamos viviendo hoy es consecuencia de mis transgresiones pasadas. ¿Sí? Pero como les dije en las primeras leyes, si yo viera lo que pasa a nivel espiritual, que inmediatamente se me detona la consecuencia, empezaríamos a tener muchísimo más cuidado en nuestro comportamiento. ¿De acuerdo? Entonces, el tiempo y el espacio solo es una cortina, ¿sale? Que nos hace entrar en este mundo del ego y pues no pasa nada. No pasa nada. No, eso creemos.
Ese es el ego. El ego fue creado para ejercitar el libre albedrío. ¿Y qué es el libre albedrío? La decisión de conectar con la luz o con la oscuridad. ¿Sí? Entonces, el ego es una parte de esta decisión. Cuando uno estudia ya la espiritualidad, cuando uno empieza a conocer más profundamente las consecuencias de sus actos, estoy seguro que cuando vayamos viendo este curso, ustedes van a empezar a ver muchas consecuencias de sus actos, y entonces ahora sí voy a tener más cuidado, y mi libre albedrío va a mejorar en cuanto a decir, a ver, esto mejor ya no lo hago. ¿Por qué? Porque ya sé que estoy apretando un botón que el día de mañana me va a traer consecuencias. Eso se llama ejercer libre albedrío. El libre albedrío solo aparece cuando yo ya estoy en posición de distinguir entre la luz y la oscuridad. Nos decían los sabios que el ser humano en general no ejerce su libre albedrío. ¿Sí? A diferencia de lo que cree la mayoría, que creen que es libre, que hace lo que quiere, no dice. Porque el que está tomando las decisiones por ti es tu ego. Quien toma las decisiones por nosotros es nuestro ego. Sí. Nuestra inclinación a amar. No somos realmente nosotros. Entonces, el libre albedrío va a aparecer cuando yo tengo la capacidad, por un lado, de distinguir mis conductas egocéntricas, porque todavía en este nivel puede ser que no las conozca todas. Les digo, ustedes van a descubrir aquí muchísimas conductas egocéntricas y de inclinación al mal que ni siquiera se imaginan. ¿Sí? Una de ellas que siempre pongo como ejemplo es las promesas, pero ahorita les explico un poquito ese tema. Cuando yo puedo distinguir primero mi conducta egocéntrica y puedo distinguir cuál es el camino del bien, en ese momento estoy en condiciones de ejercer el libre albedrío. El libre albedrío solo es tomo la decisión. Yo ya sé que si hago tal cosa, es bueno, es por la luz, es por el lado de la oscuridad. ¿Sí? Es por el lado del ego, por el lado de la luz. Pero no podemos ejercer el libre albedrío mientras no tengamos la sabiduría y conozcamos el camino de la luz. ¿Sí? Por eso este es un principio muy importante. Nosotros no tomamos decisiones, es nuestro ego el que está tomando las decisiones. ¿Sí? Aunque presumamos que somos libres. Sí, pero estamos libres dentro de un terreno llamado ego. Entonces, ese es el tema. ¿Vale? Y les decía yo de algunas conductas que siempre me gusta poner de ejemplo. Es, por ejemplo, ¿sabían ustedes que hacer una promesa y no cumplirla es un estado del ego muy grande? Que nos genera demasiada negatividad. Entonces, imaginan cuánta negatividad nos genera hacer una promesa y no cumplir. Entonces, imagínense esas promesas que se hicieron bajo el altar y que no se cumplieron. Ahí tenemos muchísima negatividad. Y te dicen, o sea, una llamada, oye, te hablo en 5 minutos y no llamaste. Es una promesa incumplida. Te pago mañana. No te pagué. Esas conductas son muy negativas. Nos generan mucha negatividad en nuestra vida. Entonces, desde ahí vamos a empezar a ver cuántas promesas hago y que no he cumplido. Sí. Cuidado. No se imaginan, ya hablaremos más adelante de qué pasa. Pero es infinidad de negatividad la que jalamos por promesas no cumplidas. Es tan importante este tema que, por ejemplo, la próxima semana que vamos a tener la conexión de Rosh Hashanah, la primera oración que hacemos antes de que se oculte el sol es la liberación de promesas. O sea, imagínense, antes de entrar una de las conexiones más importantes del año, lo que hacemos es una oración para liberarnos de las promesas, si es que las hicimos. Es tan fuerte este tema. Pongo esto de ejemplo porque a lo mejor para algunos pensarán eso es un acto de jalar luz gratuita. Sí. Estamos jalando demasiada luz gratuita al hacer una promesa y que no hemos cumplido. Y que tiene muchísimas repercusiones en nuestra vida. Es un pequeño ejemplo, nada más para darnos cuenta. ¿Sí? De cuántas conductas podemos estar cometiendo que ni sabemos.
está ganando mucha luz negativa en nuestra vida. Y bueno, en principio dice, no hay nada más tonto que saber que estás haciendo algo incorrecto y que estés dispuesto y que no estás dispuesto a pagar las consecuencias. Fíjense, lo voy a volver a repetir. No hay nada más tonto que saber que estamos haciendo lo incorrecto y que no estemos dispuestos a pagar las consecuencias. Sí. Yo siempre digo, a ver, el ser humano es muy dado a sufrir por las consecuencias de sus actos. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, cada vez que yo hago un acto negativo, pues ya sé cuáles son las consecuencias que voy a pagar tarde o temprano? ¿Sí? Si yo hoy engaño, debo de saber ya que me va a engañar a mí. Yo digo, me voy a poner a llorar desde ahorita. No. ¿Para qué voy a poner a llorar ya cuando me engañen? Si yo ya sé que yo ya engañé, por la ley de medida por medida me la van a aplicar. Pero ¿qué hacemos? No estamos conectados con nuestras consecuencias de nuestros actos. Oye, me engañaron y me pongo muy mal. Pero ¿qué crees? Si te pones a reflexionar, a lo mejor tú engañaste antes. Sí, engañaste. Hay muchas maneras de engañar. Entonces, por eso no hay nada más tonto que saber que estamos haciendo lo incorrecto y que no esté dispuesto a pagar las consecuencias. O sea, en el momento que yo ya sé que hice lo correcto, yo debo estar dispuesto a pagar las consecuencias. Y que cuando me llegue no me voy a poner a llorar. Y pues ya la hice. Sí. No creo que se llama el temor a Dios, que es un concepto muy profundo. Yo debo tener este temor a Dios. El temor a Dios es saber que cada acto que yo hago tiene una consecuencia. Sí. Pero aquí el tema del ego es ese. Sí. Si yo sé que estoy haciendo algo incorrecto, pues debo estar dispuesto a pagar las consecuencias. Sí. A veces dice me la juego de hablar. Ahora, ¿cuál es la corrección o la sanación? Que yo haga mi corrección. Que yo deje de ser esa conducta. A lo mejor así sí me voy a quitar la consecuencia. Oye, yo engañé a una persona en un negocio, a mi pareja, en contrato, con cualquier cosa. Si yo me corrijo, posiblemente me quite la consecuencia de mis actos. Pero ya que a mí me engañen, pues no tengo por qué ya pues, ponerme a llorar, pues yo sé que la debía. En cualquier momento me iba a llegar. Sí, pero el ego sigue en su proceso de impunidad. El ego es el que nos hace creer que no pasa nada. Y es el que hace que no conectemos lo que hoy me pasa con mis actos del pasado. Porque además, por protección del ego, el ego busca que olvidemos muchos actos negativos. El ego se protege. Entonces no somos muchas veces muy conscientes de tanta negatividad que creamos. ¿Vale? Entonces, esa es otra ley del ego. También nos dice otra ley. El ego es nuestra protección ante el desconocimiento de las leyes divinas. No tiene un fondo. Alguien me preguntaba ayer, creo, que no entendía qué significaba esto. El ego es nuestra protección ante el desconocimiento de las leyes divinas. ¿Cómo actúa una persona? Vamos a suponer que es ignorante de algo, ¿no? Se va a defender. A veces se va a defender con agresividad, se va a defender con golpes, ¿sí? O sea, la gente que no tienen conocimientos, generalmente se defienden en la vida de esa manera. ¿Sí? Entonces, el ego hace la misma función. Es una manera de protegernos porque desconocemos las leyes divinas.
Entonces, el ego también nos protege, ¿sí? Ante cualquier evento externo. Yo no sé cómo reaccionar porque no tengo sabiduría y actúo a través del ego, que obviamente es un actuar negativo, pero es como una manera de defendernos, es ese instinto de conservación y yo me voy a defender. Y bueno, una conclusión muy importante, el ego solo es ausencia de sabiduría. ¿Sí? Solo es eso. En la medida que nosotros vamos a ir teniendo más sabiduría, nuestro ego se va a ir disminuyendo. Porque el ego, la oscuridad, solo es ausencia de luz. En la Kabbalah, la luz es sinónimo de sabiduría. ¿De acuerdo? Entonces, en la medida que yo voy teniendo más sabiduría, mi ego se va iluminando, entonces va desapareciendo, se va desvaneciendo. Finalmente, el ego solo es desconocimiento de las leyes, desconocimiento de la sabiduría. Sí. No podemos resolver nuestro ego sin sabiduría. Y eso se encarga la Kabbalah. La Kabbalah se le conoce como la sabiduría de la verdad, precisamente. Sí. Y eso es el ego, finalmente. Solo es ausencia de luz. Vamos entendiendo, eso se encarga cuando hacemos clases, luz, con la finalidad de disminuyendo nuestro ego. Sí. Cuando yo tengo un ego, necesito luz, necesito conciencia, nada más. Así como lo dije anteriormente, el ego me protege del desconocimiento de las leyes. Pero yo cuando conozco la sabiduría, que es el conocimiento de las leyes, se va desvaneciendo el ego. El ego solo es ausencia de luz. ¿Sí? La oscuridad no existe como tal. Solo es ausencia de luz. ¿Sí? El que no tiene sabiduría, incluso es algo que le revelaba yo a mis alumnos ayer. Fíjense lo que voy a decir, que no es tema de esta clase, pero hablando de sabiduría. Quien no tiene sabiduría no puede amar. Porque para amar verdaderamente necesitamos tener sabiduría. Sí. Ahí les dejo ese comentario. Vale. Y bien, otra ley. Mientras estemos vivos, significa que aún tenemos egos por resolver. Los santos están en el cielo. Sí. Entonces, todos los seres humanos, mientras estemos en este mundo, es porque tenemos egos o inclinación al mal por corregir. Sí. No hay quien pueda estar en este mundo y ser un santo, porque entonces ya su corrección ya no tiene nada que ser en este mundo. Sí. Y esto también tiene que ver con los aspectos de idolatría, porque a veces idolatramos a los maestros, a los gurús, y pensamos que son unos santos y que no tienen ningún rasgo de negatividad. No, mientras estemos vivos, es porque todavía tenemos procesos de corrección. De hecho, el Zohar nos enseña que hay dos razones por las que las personas morimos. ¿Sí? Y la muerte es un estado de sanación. La muerte es como un juicio con el cual sanamos muchas transgresiones que no se pueden sanar o corregir a través de Teshuvah. Sí, hay muchas transgresiones que no las vamos a poder eliminar solo hasta el día que morimos. Que la muerte es un proceso como de pago de juicio y de sanación final, ¿no? Y les voy a comentar sobre la muerte, se me fue la idea. Ahorita me va a venir a la mente. ¿Sale? Entonces, mientras estemos vivos, todavía tenemos un proceso de corrección. ¿Sale? Todavía tenemos por ahí mejoras, correcciones, qué hacer. De hecho, cuando más trabajamos nuestro ego, y eso es lo que va a suceder en este curso, es que te vas a dar cuenta que a lo mejor tú puedes pensar que traes como 3 o 5 conductas egocéntricas y te vas a empezar a ver que tienes como 100, porque todavía no las conocemos, no sabemos que son conductas egocéntricas. Y eso te va a parecer nuestra mejor oportunidad de mejora. Sí.
Entonces, bueno, es importante esto para no caer en idolatría, ¿sí? Ni el más elevado sacerdote de este planeta es un santo, seguramente tiene procesos de corrección. ¿Sale? Vamos a ver unas más. Con esto vamos a terminar nuestra primera plática introductoria. Estamos dando un marco referencial de muchos aspectos del ego. Y ya la próxima clase entraremos muy de lleno a las profundidades para desenmascarar por completo a este que es nuestro mayor enemigo, pero al mismo tiempo vamos a ver que es nuestro mejor aliado para nuestro crecimiento. Porque sin el ego no podríamos encontrar nuestras oportunidades de corrección. Esa es como la paradoja del ego. ¿Sí? La misma acción, palabra o pensamiento tiene repercusiones diferentes dependiendo del grado de conciencia. Entre más ego, más caos. Esto es algo muy evidente en la sabiduría de la Cábala. ¿Sí? La misma acción, el mismo pensamiento, ¿sí? Tienen repercusiones muy diferentes dependiendo del grado de conciencia que tú estés trabajando. Eso es muy evidente. ¿Sí? Entre más ego, más caos en nuestra vida. Okay. Es muy bonito y ese es el poder de la conciencia. ¿Vale? Una palabra puede ser muy diferente cuando la decimos con cabana, con intención, con amor, a que la haga con un proceso de egoísmo. Y ese es uno de los secretos de la conexión con el maestro. ¿Sí? Porque cuando estás conectado con el maestro, estás conectado con todo su trabajo espiritual que trae. ¿Sí? Entonces no va a ser lo mismo la palabra de alguien con conciencia que alguien sin conciencia. Cambia totalmente toda la frecuencia. ¿Por qué? Porque se da una comunicación entre almas. Hay un comentario parece que había por ahí. Bueno, pudiera compartir las presentaciones. Está el material a su disposición en la grabación. Sí, no puedo mandarles el archivo por cuestiones de derechos de autor, pero tienen acceso a la grabación todo el tiempo. Ahí pueden verla todo el tiempo. Sí. Ahí tienen acceso a toda la información. ¿Vale? A todos se les va a dar acceso durante los siguientes días a donde está instalada ya. Este curso va a estar instalado ahí en todas las clases. ¿Vale? Es una de las prerrogativas que tienen los alumnos de nosotros, que tienen acceso a las clases todo el tiempo y las pueden utilizar. A lo que llamamos la plataforma. Es lo que llamamos la plataforma. Muy bien. Otra ley, ya la penúltima, ya para irnos a descansar en esta primera clase también les pido su autorización para continuar, porque fíjense que un acto de ley es robar tiempo. Sí. Robar tiempo es es sinónimo de robo. Así que bueno, yo de antemano ahorita les solicito esta parte, esta ampliación, ya me pasé 15 minutos, pero además se los pido por el resto de las clases, que me gusta, a veces me extiendo un poquito más, me gusta, me extiendo a veces muchísimo más, entonces les pido realmente su comprensión y su autorización para poderme pasar un poquito más de su valioso tiempo. Robar tiempo es un robo. Sí, no. Entonces, ahí tenemos muchas consecuencias también de nuestros actos. Ese es otro ego, es otra conducta que nos está generando muchas transgresiones a lo mejor, ¿sí? Porque el tiempo es una de las materias primas más importantes que nos dio la divinidad para hacer nuestro trabajo espiritual.
y por eso vamos a ser muy cuidadosos con nuestro propio tiempo y el tiempo de los demás. Así que pues, aprovecho para pedirles esa autorización de poder extender de pronto la clase un poco más, como en este momento, y seguramente lo haré en las próximas clases. Muy bien, ya vamos a por la penúltima. El ego nos hace creer que tomamos decisiones, cuando en realidad él es el que toma las decisiones por nosotros. Lo que les comentaba hace rato del libre albedrío. Mientras nosotros no resolvamos nuestro ego, quien está tomando decisiones en nuestro ego. Yo, por ejemplo, en el curso de astrología, ahí vemos inmediatamente cómo por signo astrológico, hasta por signo astrológico podemos saber cómo piensa, cómo siente y cómo actúa una persona. ¿Por qué? Porque si está dominada por su astrología, que es un nivel todavía inferior, está dominado todavía por las conductas egocéntricas. Sí. En el curso de astrología que yo imparto, que ya impartí, el trabajo es cómo trasciendo yo mi astrología, para que no sea precisamente la influencia astrológica la que domine mi vida. Y es algo un poco a lo que se refiere aquí, ¿no? El ego nos hace creer que tomamos decisiones, cuando en realidad es el que las está tomando. ¿Sí? Y por último, el ego es ilusión que nos aleja de la verdad. Cuando adquirimos conciencia, nuestra realidad se expande. Este es un tema central. El ego solo es una ilusión. Sí. Por eso, no tenemos que trabajarlo, esa ilusión. ¿Sí? La ilusión solo es un alejamiento. El ego solo es una... Nos hemos alejado tanto de la luz que ya nada más vemos como una lucecita, ¿sí? De la luz verdadera. Pero el ego solo es una ilusión y que por lo tanto nos está alejando de la verdad. Y entonces cuando adquirimos conciencia, lo que está pasando es que adquirimos, nuestra realidad se expande, entonces nuestra vida se vuelve más verdadera. Y eso tiene un fondo muy importante y quiero que estemos conscientes de eso. En la medida que nosotros vayamos trabajando, y eso pasa con los estudiantes de Kabbalah, con todo el mundo, en la medida que nosotros vamos trabajando nuestra espiritualidad, vamos erradicando egos, nuestra vida se vuelve más real, más verdadera. ¿Y esto qué significa? Que cualquier cosa que yo esté viviendo en este mundo físico, se le van a caer las capas de ilusión y de mentiras. Por ejemplo, si yo estoy en un trabajo que no debería yo de estar, que estoy incómodo, cuando empiezo a trabajar mi ego, puede ser que me despida del trabajo, porque estoy en un mundo de ilusiones. También puede pasar en una relación de pareja. Si nuestra relación de pareja solo es una ilusión, solo es un engaño, va a parecer la verdad. ¿Sí? Y si alguien de la pareja está engañando al otro, se va a descubrir. ¿Por qué? Porque la sabiduría va abriendo los caminos de la verdad. Va quitando el mundo del engaño y de la ilusión en la que vivimos, porque el ego finalmente lo que hace es que vivamos en un mundo de ilusión. ¿Sí? El ego es eso, es un mundo de la mentira. Por eso al ser humano le duele mucho y por eso el ego, hacer este curso del ego es incómodo. ¿Por qué? Porque nos va a hacer ver verdades que no estamos viendo, que no queremos ver. El ser humano le gusta vivir en el mundo de la mentira, de la ilusión, del autoengaño. Y la parte más incómoda del ego es cuando empiezo a ver la realidad, cuando mi vida se vuelve más real, cuando yo mismo empiezo a descubrir en mis áreas de mejora. Sí, todo eso duele. Por eso al ser humano, uno de los actos que más le duele es descubrir la verdad.
O sea, cuando descubres que te están engañando, es una de las reacciones más duras en el ser. ¿Por qué al ser humano le duele tanto saber que lo engañaron? Yo le llamo, en realidad, estás creciendo en verdad. Deberías alegrarte que tu vida se volvió más real, más verdadera. Pero eso duele, es incómodo, porque al ego le encanta el mundo de la ilusión, el mundo de la mentira. Y esa es parte de la incomodidad que vamos a ver mucho en este curso. Vamos a descubrir muchas de nuestras propias mentiras y también nuestra vida se va a empezar a volver más verdadera. Entonces van a desaparecer muchos de esos temas, porque ante la luz no hay defensa. Esto es lo interesante y es lo potente de toda la sabiduría que vamos a ir obteniendo. Sí, por eso este curso impacta demasiado en nuestras vidas, pero deberíamos estar muy alegres, porque qué bueno que podamos vivir un mundo cada vez más real y no lleno de mentiras. Pero insisto, al ser humano le duele mucho descubrir una mentira. Yo digo, en realidad, es mejor que descubrir una verdad. No, mejor prefiero verlo así. Descubrir una verdad, mi vida ahora es más real que antes. Que duele, puede doler, porque el que está lastimado es el ego. ¿Sale? Pero eso es una de las grandes ventajas de este curso, que vamos a ir quitando las capas de ilusión y nuestra vida se va volviendo más real. Y al abrir las capas de ilusión, pues obviamente vamos a acceder más a la abundancia divina. Vamos a acceder a mucha luz. ¿De acuerdo? Muy bien, pues hasta aquí vamos a terminar y me gustaría escuchar quién Viviana. Adelante, Viviana, mucho gusto. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias. Buenas noches. Por ejemplo, si trabajas con una persona que es tu pareja y bueno, es difícil seguir trabajando con esa persona porque obviamente hay pues engaños, ¿no? Hubo engaño justamente ahorita que está tocando ese tema. Entonces, pero él dice, hay que enfocarnos en el trabajo y demás. Pero, por ejemplo, yo le digo, es muy difícil porque si ya ahí hubo mezcla de sentimientos, intimidad sexual y demás, es imposible que pueda seguir una relación meramente laboral cuando de alguna manera ya hubo vínculos. Entonces, yo le comentaba que de alguna manera pues tengo que empezar a buscar otro despacho para trabajar y no ahí, pero así como me dice, ok, vamos a buscar, pero ese ok, vamos a buscar me suena como que nada más me dice sí, pero como que realmente a la vez como que no quiere y digo, finalmente nada más quiere su propio beneficio, ¿no? Aquí no es la otra persona, sino es preguntarnos por qué sigo aquí. O sea, ayer pasaba también un caso de una persona que decía que estaban abusando de ella, ¿no? Abusaban a lo mejor económicamente de ella. Y es que me abusan de mí. Y entonces le decía, a ver, ya te diste cuenta que están abusando de ti. La pregunta es, ¿por qué sigues dejando que abusen de ti? Y entonces la respuesta puede estar en que yo todavía quiero seguir recibiendo algo de esa persona y es donde yo me dejo maltratar, es donde se dan los abusos, porque yo todavía creo que necesito algo de esa persona y entonces aguanto maltratos, aguanto situaciones como esta, porque el tema es, ¿por qué no agarro, mañana mismo, pues vaya, unos días ahí nos vemos? ¿Qué es el punto no es la otra persona? El punto que es lo que yo todavía no estoy dispuesto a soltar y que hace que yo todavía esté en esa relación, que yo sé, claro, que ya no me va a llevar a ningún lado y que me va a causar mucho más daño. O sea, porque ese es el tema, fíjense, sabemos que nos hace daño, sabemos que no nos conviene, pero el ego, que es un deseo de recibir egoísta,
está mandando en mí. Y me dice, sí, me hace daño, pero ¿qué crees? Todavía quiero recibir algo de esa persona. Y el precio que estamos pagando es el maltrato. Porque el tema no es la otra persona. Sí, es como una amiga hace tiempo me decía, es que tengo medio año que no me pagan. Y es que mi jefe, y le digo, a ver, a mí no me preocupa tu jefe, me preocupa por qué después de medio año sigues ahí. O sea, ¿qué es lo que te están dando a esa persona? Y me dicen, es que me ayudó en hace muchos años. Bueno, sí, pues agradecida y todo, pero ser agradecida no implica que tengas que estar aguantando estas circunstancias, ¿no? O sea, a veces confundimos el agradecimiento con un sacrificio de aguantar todo, ¿no? O sea, eso no es agradecer. O sea, ese agradecimiento, o sea, que ya se lo pagaste, ya le serviste, pero cuidado. Entonces, ese es el tema, ¿eh? No es la otra persona. Pregúntate, ¿qué es lo que no estás queriendo soltar? ¿Qué beneficio no quieres soltar de la otra persona? Y el precio que estamos pagando es esta circunstancia. Sí. Como la persona de ayer, o sea, me maltratan. ¿Cómo? ¿Ya te das cuenta que te maltratan? Y ahí sigues. O abusan de ti y te sigues permitiendo que abusen de ti. Algo que estás recibiendo ahí que no quieres soltar. Entonces, ni modo, paga las consecuencias si no estás dispuesta a soltar. Pero que es el ego, ¿eh? Es el ego el que te impide soltar. Que tus papás de crecer, gracias a Dios. Ahí nos vemos. Ni te preocupes, yo voy a conseguir trabajo en otro espacio. ¿Por qué esperas que él te coloque a ver? No tiene ninguna responsabilidad. Ninguna además es tu jefe, no es ya no mi pareja, a lo mejor, o sea, no tiene ninguna responsabilidad. Pero ahí estamos, o sea, el punto es ese. Es como luego en redes hablan mucho de la manipulación. En la Kabbalah hay un concepto muy bonito, lo que se llama los paralelos. Todos se manejan paralelos. Entonces, para que haya alguien que te manipule, tiene que haber alguien que quiere que la manipule. No pueden estar solos. Hay un manipulador y hay una manipulada. Pero a la manipulada le gusta, se busca un manipulador. Y la manipulada es porque algo no quieres. Entonces no existe, es que el manipuló, no te manipula. Tú estás ahí, que algo estás queriendo obtener, algo que crees que no puedes tener en otro lado. Por eso todo está bajo nuestro control. Si tú estás esperando que el otro decida tu vida, pues tú sabes cuándo va a decidir. Nunca. Con todo tu desgaste. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué más? José, adelante, José. Sí, maestro, así rápido para no robarle su tiempo, mire, si las emociones de baja vibración como el enojo, la vergüenza, son jaladoras de luz gratuita, por eso es que, se hace como un tipo de adicción a estas emociones. Sí, se encanta sentir eso, o sea, qué bonito es poderle decir sus verdades a los demás, o se alimenta nuestro ego, o sea, tú lo acabas de decir de una manera muy bonita, no se había figurado, pero es una manera de alimentar la adicción, que la adicción es eso, algo que nos causa mucho placer y que no lo suelto a pesar de que me hace daño, sí, pero sí, lo dijiste muy bonito, me gustó esa forma de decirlo. Gracias. Al ego le gusta enojarse. Quizás lo de los paralelos es lo de péndulo. No, o sea, hay que revisar. Cada vez hay conceptos que son lógicos, pero tienen diferentes. Sí, sí conozco los medios que van a contar abuelas para redes, pero bien, muy bien, me gustó ese concepto. Le encanta tanto ese sabor de gozo, ¿no? La venganza, qué bonito es vengarse, y decirle sus verdades, se siente riquísimo, pero luego las consecuencias las paga nuestra alma. Es destructiva totalmente nuestra utilización. Pero qué bonito es, ¿verdad? Caer en el mundo del ego.
Muy bien, ¿alguien más? Bueno, vamos a dar esta clase introductoria a este hermoso taller de Lego. Espero que, les digo, tenemos que estar dispuestos a incomodarnos, se los dije desde el inicio de la clase. Este curso nos va a incomodar, pero todo bajo un proceso de amor, créanme. Es un proceso de amor, es un proceso de vinculación entre almas. Y qué bueno que nos incomodemos, porque ahí, cuando te incomodas, ahí tienes al enemigo. Revísalo. Ahí tienes un trabajo ya a realizar. ¿Sale? Así que también les pido que, bueno, quien no haya dado su correo electrónico, lo vaya enviando, de Gmail de preferencia, para que podamos darles rápidamente acceso a la grabación, que se estará subiendo, yo creo, mañana, pasado mañana más tardar. Bueno, mañana es viernes, no, mañana es jueves. Bueno, entonces todavía es que pensé que era que llamar. Ok, muy bien. Pues si no hay nada más que decir, y como dijo mi ex, hasta aquí llegamos. Gracias por participar. Muy buenas noches, saben, chalón a todos. Quedo sus órdenes en el chat para todos. Cuídense. Muy buenas noches a todos. Nos vemos, James. Gracias, maestro. Buenas noches. Igualmente, maestro, hasta luego. Buenas Muchas noches. gracias. Gracias. Gracias.